Hola, muy buenas tardes a todos. De antemano, pues agradecemos a todos su asistencia. Nos vamos a presentar. Mi nombre es Lorena Lozano, soy ejecutiva comercial de Trust Group. Nosotros somos una compañía con más de 16 años de trayectoria, la cual opera a través de 4 verticales de negocio, lo que nos ha permitido alcanzar más de 6,000 casos de éxito, marcando un referente en el mercado. Les voy a explicar muy brevemente nuestras verticales de negocio. Teje Legal es una nueva línea de negocio que se especializa en asesoría a personas naturales o jurídicas en temas relacionados con el derecho laboral y el derecho de familia. En Teje Pensiones brindamos asesoría y representación legal especializada a los colombianos que presenten inconsistencias con su pensión. Handel, tu aliado en Colombia, ofrecemos servicios especializados para colombianos dentro y fuera del país, en trámites notariales y más. Actualmente contamos con una nueva línea by Handel llamada Te Acompaño, la cual te brinda seguridad y confianza en los servicios de reclamo de medicamentos. Tenemos una línea educativa que se llama Fora, en donde ofrecemos programas de educación formal y no formal, en metodología virtual y presencial en alianza con las instituciones educativas de alta calidad. Por último, contamos con el Club TG. Es nuestro plan de fidelización que ha sido creado pensado en el bienestar de nuestros clientes, en donde podrán disfrutar de distintos beneficios. Hoy en día contamos con un aliado en el plan referido, se trata de Leal. Es el plan de fidelización más importante de América Latina, donde nuestros clientes podrán disfrutar de más de 700 marcas aliadas, acumulando y redimiendo Leal Coins. Bueno, el objetivo de este espacio, el día de hoy, que nuestro anfitrión es Teje Pensiones, es en donde vamos a hablar el día de hoy de cómo saber si tu empleador pagó la seguridad social. Vamos a enfatizarnos en cálculos actuariales y corrección de historia laboral. El día de hoy vamos a contar con una abogada, es la abogada Tatiana Monroy. Antes de darle paso a la abogada, queremos informarle que en la parte inferior de sus pantallas encontrarán un botón para realizar sus preguntas, las cuales estaremos resolviendo a medida que avance la conferencia. También encontrarán un botón de levantar la mano. Ese lo podrán usar al finalizar la charla para resolver algunas inquietudes en vivo. Si por alguna razón no alcanzamos a responder sus preguntas durante la conferencia, los invitamos a dejar sus datos para que un asesor se comunique con ustedes posterior a la conferencia. Todos los micrófonos y cámaras estarán deshabilitados durante la charla para que no se presenten inconvenientes de comunicación. Una vez pasemos a la ronda de preguntas, se indicará a la persona que realice su pregunta y nosotros activaremos el micrófono. En este momento le cedo la palabra a la abogada Tatiana. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Por favor, ¿me confirman? Señora, te Ok, escuchamos. perfecto. Muchas gracias a las personas que levantaron la mano. Mucho gusto, mi nombre es Tatiana Monroy, soy una de las abogadas de TG Consultores. Antes de iniciar, quiero agradecerles a todos por su asistencia y por permitirnos este espacio para el tema que nos ocupará el día de hoy. Hoy hablaremos sobre cómo saber si mi empleador pagó seguridad social. Entonces, en el sistema colombiano, pues, digamos que de qué manera yo puedo constatar que mi empleador efectivamente está realizando aportes a la seguridad social. Existen empleadores que, por ejemplo, se inicia una relación laboral y afilian a sus trabajadores al sistema integral de seguridad social, pero no realizan aportes. Entonces, por ejemplo, la relación laboral dura 2 años
y solamente se realizan cotizaciones durante los primeros 3 meses y posterior a ello no se continúan haciendo los respectivos aportes a seguridad social. O eventualmente está la relación laboral, pero nunca se realiza la afiliación, nunca se realizan aportes. Entonces, ¿de qué manera yo como trabajador dependiente puedo evidenciar y verificar si efectivamente mi empleador está realizando aportes a la seguridad social? El Ministerio de Salud y Protección Social creó un portal web que se denomina Mi Seguridad Social y a través de este portal web permite que los trabajadores dependientes, los trabajadores independientes e incluso aquellas personas que son empleadores se registren, creen un usuario y una contraseña a través de un número de datos puntuales que exigen. Entonces nos van a exigir nuestro nombre completo, nuestro número de identificación, también exigen la fecha de expedición y la fecha de nacimiento de la cédula, la fecha de expedición de la cédula de ciudadanía. Y una vez diligenciado la totalidad del formulario de inscripción al portal web y pasadas unas preguntas de seguridad que arroja la página, me va a permitir inscribirme con un usuario y una contraseña. Una vez yo cuente con mi usuario y mi contraseña en Mi Seguridad Social, el portal me va a permitir reportar algunas novedades. Entonces, ¿qué novedades? Por ejemplo, me va a permitir trasladarme de EPS, también me va a permitir verificar los beneficiarios que tengo, por ejemplo, en salud, y también me va a permitir, por ejemplo, inscribir beneficiarios en salud. Entonces, pues es una página muy completa que además de todo esto, ¿qué me va a permitir? Me va a permitir revisar el historial de aportes al PILA. Entonces, el PILA es la planilla integrada de aportes a seguridad social. El PILA está conformado de diferentes liquidadores. El más común y el que casi todas las personas conocen es Mi Planilla, que es el de compensar, pero también existen otros liquidadores. Soy, aportes en línea, pago simple, no solamente es Mi Planilla, pero todos conforman el PILA. Entonces me va a permitir revisar el historial de aportes que se han hecho a las planillas integradas de seguridad social y además de eso me va a permitir verificar mi estado de afiliación en salud. Entonces, a través de esta página yo puedo evidenciar si mi estado de afiliación en salud es activo o inactivo. Generalmente, yo como trabajador dependiente me doy cuenta que mi empleador no está realizando aportes a seguridad social porque voy a pedir una cita a la EPS, llamo o acudo directamente, pido un servicio de salud y me lo niegan porque los aportes están en mora o porque la afiliación se encuentra inactiva, pese a que yo sí estoy trabajando y se supone que me están descontando de mi salario los aportes que se realizan a seguridad social. Entonces, esta es la manera más común de, por ejemplo, yo darme cuenta que no me están realizando aportes a salud. Ahora, la página también me va a permitir revisar el historial de afiliación a ARL, cajas de compensación familiar, y AFP, que son los fondos de pensiones. Entonces, aquí es donde nos vamos a centrar el día de hoy y va a ser el tema central de nuestra charla en cuanto a los aportes que se deben realizar al sistema general de pensiones. Ahora vamos a entrar a verificar y a revisar un poco de qué manera yo me doy cuenta si se me están realizando aportes a pensiones. Entonces, todas las personas que realizan, que son empleados y son empleados bien sea independientes o dependientes, tienen una historia laboral en el lugar en el que se encuentren afiliados. Yo puedo estar afiliado en un fondo de pensiones o puedo estar afiliado en Colpensiones. Entonces, la importancia de esta historia laboral radica que esta historia laboral va a ser el instrumento que me permita acceder al reconocimiento eventualmente de una prestación económica. ¿Qué prestaciones económicas me reconoce el sistema? Me reconocen pensión por vejez en el momento en que yo acredite los requisitos establecidos en la ley. Me reconocen también pensión de invalidez si acredito los requisitos o eventualmente si yo llego a fallecer y estoy aportando al sistema, mis beneficiarios podrían tener el derecho a una pensión por muerte. Entonces, aquí vemos la principal digamos que lo más importante de la historia laboral, y es que esta historia laboral es la que me va a permitir a mí acceder a un reconocimiento pensional dependiendo la prestación económica que yo acredite. Entonces, con base en esa información que se registra en esta historia laboral,
la administradora de pensiones en la que yo me encuentro afiliado decidirá el reconocimiento o no reconocimiento de la prestación económica. Por eso nosotros recomendamos que la revisión de esta historia laboral no se deje para el momento en cuando yo ya voy a acreditar requisitos, por ejemplo, para una pensión de vejez. Entonces, yo como mujer espero hasta tener 56, 55 años para entrar a mirar mi historia laboral, o yo como hombre espero hasta mis 58 años para entrar a mirar mi historia laboral, y no es el deber ser. La idea es que por lo menos 4 veces al año ustedes se interesen, revisen su historia laboral, verifiquen que efectivamente se estén contabilizando las semanas que su empleador esté aportando o que ustedes mismos eventualmente estén aportando como trabajadores independientes. Frente a la historia laboral, vamos a hablar primero de en dónde podría yo estar afiliado a pensiones. Entonces, en nuestro sistema colombiano existen dos regímenes pensionales. Por un lado, tenemos el régimen de prima media con prestación definida, y por el otro lado tenemos el régimen de ahorro individual, que es el régimen privado. Entonces, el régimen de prima media es el administrado por Colpensiones, es el régimen público, mientras que el régimen de ahorro individual es el régimen privado, y en este momento se encuentra administrado por 4 fondos privados, que son Colfondos, Protección, Porvenir y Escandia. Entonces, ya una vez yo identifico en qué administradora de pensiones me encuentro afiliado, bien sea al fondo privado, bien sea un fondo privado o bien sea Colpensiones, y una vez ya puedo acceder a mi historia laboral, las 5 administradoras de pensiones a través de su portal web permiten que las personas se registren y puedan acceder de una manera muy fácil a sus historias laborales. Entonces, ya una vez yo tengo mi historia laboral y entro a verificar los aportes que me han hecho mis empleadores, de nuestra experiencia y de lo que hemos visto es que por lo general las historias laborales presentan inconsistencias. ¿Qué tipos de inconsistencias puede presentar mi historia laboral? Por ejemplo, que yo estuve afiliado con un empleador y yo estuve trabajando, perdón, para un empleador, y este empleador no realizó los aportes de manera correcta. Entonces puede ser que no reportaba el salario que debía, que yo estaba devengando. Puede ser que este empleador sí era muy juicioso y realizaba los aportes mes a mes, pero en mi historia laboral no se ven reflejados esos aportes mes a mes. Puede ser también que, por ejemplo, exista inconsistencia en los días que cotizó mi empleador, que se supone que para que cada mes debe ser de 30 días, y en la historia laboral así se debe constatar, todos los meses de 30 días para que me sume las semanas completas. Pero si, por ejemplo, un mes me aparece con solo 20 días, no me va a sumar las semanas que requiero en mi historia laboral y las semanas que efectivamente trabajé. Entonces, aquí entramos a hablar del trámite de corrección de historia laboral. Entonces, el trámite de corrección de historia laboral se presenta ante la administradora en la que yo me encuentro afiliado, y por medio de este trámite yo presento un derecho de petición solicitando la corrección de mi historia laboral frente a las inconsistencias que identifiqué se podrían presentar. Por ejemplo, sucede, y lo hemos visto nosotros en los casos que nos llegan en consultoría, que, por ejemplo, no coinciden los nombres con los datos que reposan en la registraduría. Entonces, puede ser que en mi número de cédula me cambiaron un 1 por un 2 en la planilla de pago, y por esto eso no está sumando semanas en mi historia laboral. Entonces, aquí vemos que es muy importante que ustedes puedan revisar de manera periódica su historia laboral, y ya con esto identificar, uno es consciente del tiempo que ha laborado, uno es consciente de los empleadores que ha tenido, y de esto yo podría saber cuáles son los empleadores que me han aportado, si esas semanas efectivamente se están convalidando en mi historia laboral y están sumando las semanas que yo necesito. Porque es importante, porque, por ejemplo, para acceder a la pensión de vejez en Colpensiones, a mí me exigen 1.300 semanas de cotización. Si yo trabajé con un empleador 10 años, que son 500 semanas, y estas 500 semanas no se encuentran acreditadas de manera correcta en mi historia laboral, puede ser que por estas 500 semanas yo no complete las 1.300 que me exige la ley, y por esto no pueda acceder a mi pensión de vejez. Esto estando en Colpensiones. Los requisitos para acceder a la pensión de vejez en Colpensiones son 1.300 semanas de cotización y 57 años de edad si soy mujer o 62 años de edad si soy hombre. Ahora, en los fondos privados a mí no me exigen ni edad ni semanas. ¿Qué me exigen? Capital.
Entonces, siempre y cuando en mi cuenta se acredite el capital necesario para acceder a la pensión de vejez, a mí me reconocerán mi pensión. Pero si, por ejemplo, mi cuenta no tiene el capital suficiente para sufragar esa pensión de vejez, a mí me van a exigir 1.150 semanas de cotización para acceder a una pensión de garantía mínima de vejez. Entonces aquí vemos la importancia de realizar un seguimiento continuo de nuestras historias laborales y evidenciar si sí están bien acreditadas o si no están bien acreditadas a través de nuestro equipo comercial o de nuestro grupo de abogados. Brindamos las asesorías necesarias, hacemos el análisis de sus historias laborales y evidenciamos si efectivamente procede una corrección de historia laboral. Ustedes mismos se pueden dar cuenta revisándola, si las semanas que han trabajado se encuentran acreditadas, si los años que ustedes han prestado un servicio se encuentran definitivamente acreditados en su historia laboral. Ahora, vamos al segundo escenario, y es que, por ejemplo, yo tuve un empleador. Estuve trabajando con esta persona durante 10 años, 15 años, 5 años, no interesa el tiempo porque cualquier año suma. Un año son 52 semanas que van a entrar a influir en mi reconocimiento pensional al momento en que yo ya tenga la edad de pensión. Entonces, por ejemplo, yo estuve laborando para una persona y yo entro hoy a revisar mi historia laboral y me doy cuenta que esta persona nunca aportó a mi historia laboral. Es decir, en mi historia laboral no hay ningún registro de que nosotros hubiésemos tenido una relación laboral. La ley previó estos casos y por esto se creó la figura del cálculo actuarial. ¿Qué es el cálculo actuarial? El cálculo actuarial es, permítanme que cambie la diapositiva. Bueno, mientras cambia, yo les voy a seguir contando. Entonces, el cálculo actuarial es el mecanismo y es la posibilidad de trasladar una reserva actuarial al sistema general de pensiones en los casos en los que el empleador omitió el deber de afiliar a su trabajador. Entonces aquí vemos la primer característica importante de los cálculos actuariales, y es que yo tuve un empleador, yo trabajador dependiente, tuve un empleador, y este empleador nunca realizó aportes a seguridad social y, más importante aún, nunca me afilió. Existió la relación laboral, pero no me afilió. Entonces, a través de este cálculo actuarial se permite que se traslade esta reserva de los aportes que se debieron haber realizado al Sistema General de Pensiones y de esta manera se contabilicen y se tengan en cuenta para todos los efectos prestacionales del dueño de esta historia laboral, del afiliado, las semanas que que mi empleador debió haber cotizado. Ahora entramos a hablar de, bueno, ¿y quién debe elaborar el cálculo actuarial? La ley no ha estipulado de manera expresa y de manera taxativa quién debe elaborar el cálculo actuarial. Lo que sí ha dicho, lo que sí ha pasado es que han salido conceptos de la Superintendencia Financiera a través de los cuales se ha dicho que como el cálculo actuarial va a influir de manera directa en la historia laboral de un afiliado y como este cálculo actuarial va a definir el posible reconocimiento o no de una prestación económica, quien debe elaborar el cálculo actuarial es la administradora de pensiones en la que yo me encuentre actualmente afiliado. Luego, entonces, si por ejemplo la omisión de la afiliación fue en el año 2002 y en el año 2002 yo estaba afiliado, por ejemplo, en Colpensiones, pero a hoy, año 2020, yo estoy afiliado en Protección, yo no le voy a solicitar el cálculo actuarial a Colpensiones porque en el momento de la omisión estaba afiliado allá, no. Yo le solicito la liquidación de ese cálculo actuarial a Protección, que es el fondo en el que me encuentro en este momento afiliado y es el fondo que eventualmente va a reconocer mi derecho pensional cuando acredite los requisitos que la ley me exige para acceder, por ejemplo, a la pensión de vejez. Y ahora nos surge la segunda duda importante, es ¿y quién paga ese cálculo actuarial? Es decir, yo tuve un empleador, yo trabajé con él X cantidad de años y este empleador no me cotizó a seguridad social. ¿Quién paga sus aportes? ¿Los tengo que asumir yo como trabajador? La respuesta es no. El artículo 33 de la Ley 100 de 1993 estableció que para todos los efectos y para el cómputo de semanas se tendrán como válidas aquellas semanas en las que los tiempos de servicio prestados
para un empleador que omitió el deber de afiliación de su trabajador. Entonces aquí evidenciamos que la persona que está llamada y la persona que tiene el deber y la obligación de cancelar el cálculo actuarial es mi empleador, no yo como trabajador, sino el empleador que en su momento debió haber realizado la afiliación en primer lugar, en segundo lugar debió haber realizado la liquidación de las planillas mes a mes de los tiempos que yo laboré para él. Entonces es él el que tiene que entrar a asumir esta obligación y no yo como trabajador. Ahora, hablamos entonces de quién puede ser un empleador. Entonces, yo puedo ser trabajador de una persona natural o de una persona jurídica. La persona natural, ¿cómo se extingue? Pues en el momento del fallecimiento se extingue esa persona natural. ¿Qué pasa si yo laboré para una persona natural y esa persona natural falleció? Revisando cada caso puntual y cada caso particular, eventualmente podríamos entrar a decir que los herederos de esa persona natural estarían llamados a asumir la obligación de cancelar el cálculo actuarial. Ahora, también puedo ser empleado, puedo ser trabajador de una persona jurídica. Las personas jurídicas se representan a través de los socios o su representante legal y se extinguen, a través de la disolución y liquidación. Entonces, dependiendo del tipo de la persona jurídica, si está extinta, eventualmente yo podría entrar a reclamarle a las personas que estaban detrás de esa persona jurídica. En nuestro sistema y en nuestro ordenamiento existen dos tipos de sociedades. Tenemos las sociedades de personas y las sociedades de capital. Vamos a iniciar hablando de las sociedades de personas, que son todas aquellas compañías en que su nombre y en su razón social tengan la palabra limitada, colectiva, comandita simple, unipersonal o cooperativa. Entonces, estas 5 clases, estos 5 tipos de sociedades son sociedades de personas. Ahora, en las sociedades limitadas, las sociedades colectivas y las sociedades comanditas simples, la responsabilidad de los socios es ilimitada. Luego, entonces, si la persona jurídica se extingue, las obligaciones que tengan las personas naturales que representaban legalmente o que eran los socios de la compañía continúan en vigencia aun cuando la persona jurídica ya no exista. En las unipersonales y en las cooperativas, al extinguirse, solamente continúan en vigencia todas aquellas responsabilidades cuando son sobre obligaciones laborales. Ahora pasamos a revisar el segundo grupo y el segundo tipo de sociedades. Tenemos las sociedades de capital. En las sociedades de capital son aquellas sociedades que en su razón social o en su nombre tengamos la palabra sociedad anónima o sociedad en comandita por acciones. En este tipo de sociedades ya cambia el tema de la responsabilidad, porque el tema de la responsabilidad es limitada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se extingue la sociedad, también se extinguen las obligaciones que tenía esta empresa o esta compañía y sus socios frente a las personas con las que hubiesen adquirido pues cualquier clase de obligación, así sea laboral. Entonces, en este punto hablamos de que Colpensiones tiene un criterio para la emisión de los cálculos actuariales. Vamos a hablar primero puntualmente de Colpensiones porque este criterio no está compartido en cuanto a los fondos privados, pero sí es un concepto que Colpensiones ha marcado, y es que cuando yo laboré para una sociedad de capital y esta sociedad de capital se encuentra liquidada y disuelta, no es posible adelantar el cálculo actuarial. ¿Y cuál es la razón de ser de esto? ¿Y cuál es la explicación? ¿Y cuál es el fundamento jurídico? Pues que cuando esta sociedad se extinguió, toda su responsabilidad, al ser limitada, también se extinguió. Luego, entonces, después de que la sociedad ya no exista, un socio eventualmente, o por ejemplo el liquidador, no podría presentarse ante la administradora y decir, miren, yo tuve este trabajador, omití el deber de afiliarlo y ahora quiero realizar los aportes a seguridad social, porque si yo estoy afiliado en Colpensiones, ese cálculo actuarial me lo van a negar porque ya no existe responsabilidad. Entonces, en estos casos, eventualmente se manejaría, por ejemplo, como persona natural
para que a través de persona natural sí saliera adelante este cálculo actuarial. Otro punto importante para hablar aquí de los cálculos actuariales es que en la medida de lo posible, no, sino más bien obligatoriamente, este cálculo actuarial debe ser presentado por un socio o por los representantes legales en caso de que la sociedad continúe vigente y tengan estas facultades. En el evento en que la sociedad esté liquidada, pues se puede hacer a través de los socios o también del liquidador. Aquí el punto importante es que yo como trabajador, yo como afiliado, no puedo presentarme en Colpensiones y decirles, mire, mi empresa quiere pagar, entonces por favor liquídenme el cálculo actuarial. No funciona de esa manera. La formalidad es que tiene que ser a través de, como les digo, el representante legal, los socios o eventualmente el liquidador en el evento en que la sociedad ya se encuentre disuelta. Ahora, pasamos a un segundo punto importante y es, por ejemplo, el evento en que hicimos el ejercicio, descargamos nuestra historia laboral, la verificamos, me doy cuenta que yo trabajé en esta compañía, es una cantidad determinada de tiempo, yo me pongo a revisar uno a uno los periodos en mi historia laboral y me doy cuenta que la empresa realizó aportes, pero no completamente. Luego, entonces, yo trabajé allá 8 años y hay 4 años acreditados, 2 años con espacios y otros 2 años en blanco. En este caso, como sí existe afiliación, entramos a revisar una segunda figura que creó la ley, que es el pago de deuda. Entonces, la diferencia principal entre un cálculo actuarial y un pago de deuda es que en el cálculo actuarial, mi empleador, mi empleador no realizó aportes a seguridad social. Mientras que en el pago de deuda, mi empleador sí realizó la afiliación, sí realizó algunos aportes, pero no de manera completa. Entonces, aquí es importante tener claro y al momento de revisar la historia laboral, cuál de las dos figuras jurídicas es la que se debe aplicar para cada caso puntual, porque si existe afiliación, no es necesario adelantar un cálculo actuarial y no es necesario radicar la cantidad de documentos que exigen las entidades para dar trámite a esta prestación, a esta solicitud. En estos cálculos actuariales, las administradoras de pensiones suelen ser muy exigentes, incluso realizan una investigación administrativa a través de diferentes entidades tercerizadas y contratadas por ellos para verificar que esta relación laboral efectivamente existió, porque de liquidarse el cálculo actuarial y de ser pagadas las semanas, esto ingresará en mi historia laboral y eventualmente me dará derecho a una prestación económica. Entonces, en las entidades sí son muy rigurosas a la hora de, por ejemplo, darle trámite a un cálculo actuarial, verificando que esta relación laboral sí hubiese existido, sí se hubiese dado y que efectivamente, pues, por una omisión involuntaria, mi empleador no realizó los aportes. Ahora, una segunda característica importante y una diferencia importante entre los cálculos actuariales y los pagos de deuda es que monetariamente hablando, el cálculo actuarial es mucho más cuantioso que un pago de deuda. Y la razón de ser de esto es que en el cálculo actuarial a mí me liquidan primero la reserva actuarial, es decir, los aportes que en su momento yo debía haber realizado y no realicé. En segundo lugar, me liquidan los intereses de mora por no haber pagado a tiempo. Y en tercer lugar, y más importante de estos cálculos actuariales, es que liquidan una sanción. Esta sanción es por no haber afiliado y no haber realizado los pagos en tiempo. Entonces, nosotros muchas veces hemos visto que el cálculo actuarial podría ser perfectamente la reserva únicamente 5 millones de pesos, pero ya llevando todos los intereses y la sanción, el cálculo podría sumar 60 millones. Mientras que en el pago de deuda no funciona de esta manera. En el pago de deuda a mí únicamente me liquidan los intereses moratorios y la reserva que debía haber pagado. No pensemos ahora que todos los cálculos actuariales van a costar 60 millones de pesos, no es cierto, esto es un ejemplo ilustrativo que les quiero dar el día de hoy, pero
para revisar esto, pues hay que revisar cada caso puntual. No es lo mismo liquidar un cálculo actuarial de una persona que ganaba un salario mínimo a una persona que, por ejemplo, ganaba 10 salarios mínimos. Tampoco es lo mismo liquidar un cálculo actuarial de hace 20 años a un cálculo de hace 2 años, porque pues la sanción y la diferencia moratoria pues no va a ser la misma. Entonces sí hay que verificar cada caso puntual. A través de nuestro equipo liquidador nosotros podemos establecer cuál es el monto que eventualmente cobraría la administradora por un cálculo actuarial o por un pago de deuda. El pago de deuda pues es un trámite más sencillo, también se debe presentar ante la administradora el derecho de petición, se debe solicitar pues la aprobación para la liquidación de estos periodos que se encuentran en mora, y a través de una corrección de historia laboral, que es el primer trámite del que hablamos el día de hoy, se solicita la convalidación de estos tiempos para que estos tiempos sumen en mi historia laboral y de esta manera yo pueda acceder eventualmente a un reconocimiento pensional. Ahora, revisamos, permítanme que la diapositiva avance. Listo. Vamos a revisar ahora las características de los cálculos actuariales. Entonces, inicialmente, y lo primero que debemos decir es que el cálculo actuarial por omisión permite que un empleador omiso efectúe los aportes que no realizó en tiempo en mi historia laboral y que estos aportes sean tenidos en cuenta en mi historia, acrediten las semanas suficientes si estoy en Colpensiones o si estoy en un fondo privado, pues sumen el capital que debe acreditar este cálculo actuarial para el reconocimiento eventual de una prestación económica. El objetivo principal y lo primordial a la hora de solicitar un cálculo actuarial es demostrar la existencia de esta relación laboral. Entonces, ¿de qué manera yo me doy cuenta que existe una relación laboral? Las relaciones laborales tienen 3 características especiales y que lo hacen ser una relación laboral, y es que exista una prestación personal del servicio, que además de esto exista una subordinación y en tercer lugar que exista una retribución como es por la prestación de servicio, es decir, que yo devenga un salario. Luego aquí entramos a revisar algo muy importante y es que en la realidad y lo que nosotros hemos podido identificar es que hay muchos empleadores que disfrazan las relaciones laborales con otro tipo de contratos para no tener que realizar aportes a la seguridad social. Nos pasa mucho, hemos tenido casos de este tipo en los que, por ejemplo, una persona, voy a hablar puntualmente, por ejemplo, de los médicos, porque sucede con los médicos, en los que, por ejemplo, les firman su contrato con la respectiva EPS y firman un contrato de prestación de servicios. Entonces, el contrato de prestación de servicios no es un contrato laboral, es un contrato civil. Y estos contratos civiles tienen una particularidad y es que los empleadores no tienen que hacer aportes a seguridad social. Es decir, que esos aportes están en cabeza del trabajador. Yo como trabajador soy el que tengo que aportar de mi salario seguridad social. Antes no existía la obligatoriedad de los trabajadores independientes de aportar a seguridad social. Entonces, hemos tenido casos en los que, por ejemplo, llega una persona y nos dice, miren, yo trabajé hace 20 años en este lugar, estuve allá laborando por 8 años, por ejemplo, y todo el tiempo fue por contrato de prestación de servicios. Entonces, yo tengo estos 8 años de espacio en mi historia laboral y pues son 400 semanas que en este momento me están haciendo falta para acceder a mi derecho pensional. En cada caso particular, nosotros hacemos el análisis a través de nuestro equipo jurídico para determinar si ese contrato de prestación de servicios no es un contrato de prestación de servicios como lo quiso simular el empleador, obrando pues de mala fe, sino que es un contrato laboral. Y la jurisprudencia ha establecido que cuando estas relaciones laborales se disfrazan, se puede demostrar la existencia de un contrato realidad. El contrato realidad es con el fin de demostrar que este contrato civil no era un contrato civil, era un contrato laboral. Y yo tengo derecho que por esa relación laboral me paguen mis aportes a seguridad social. Esto se hace a través de una demanda ordinaria laboral y se demuestra ante el juez la existencia de la relación laboral. Ahora, si efectivamente mi empleador, yo me presento ante mi empleador, le digo, mire, yo trabajé con usted esta cantidad de tiempo,
estoy hoy revisando mi historia laboral y no están los aportes. Por favor, iniciemos el trámite de cálculo actuarial. Si los empleadores lo quieren hacer de manera voluntaria, a través de los socios o el representante legal, como hablamos inicialmente, cuando se radique la solicitud de cálculo actuarial, yo tengo que demostrarle a la administradora que esa relación laboral efectivamente existió. Entonces, ¿cómo lo demuestro? Con una copia del contrato, con, por ejemplo, planillas de pago a salud si se realizaban los pagos a salud eventualmente, o con la liquidación de las prestaciones sociales cuando terminó mi contrato laboral. También podría ser con una certificación laboral. Sucede que, y nos ha pasado, que estos cálculos actuariales no son de ayer, no son de hace un año, son cálculos actuariales que son de relaciones laborales que fueron hace más de 20, 30, 15 años, y pues las personas no guardamos esto, no existe, por ejemplo, la cultura de guardar mis contratos laborales con los empleadores que tuve. El empleador tampoco tiene copia de esto porque no fue una relación hace mucho tiempo. En ese momento, pues, no estaban organizados documentalmente, podría ser, sucede. Entonces, ¿de qué manera yo puedo demostrarle a la administradora que esa relación laboral sí existió si no tengo soportes de la relación laboral? Entonces, a través de una declaración extrajuicio rendida ante un notario, yo puedo declarar, al igual que mi empleador, es decir, son necesarias las dos declaraciones, que por una omisión no se realizaron aportes a seguridad social. Entre más completa esté esta declaración, mejor va a ser para la administradora, porque pues si nosotros, por ejemplo, les decimos la fecha de inicio y la fecha de terminación de la relación laboral, los salarios que se devengaban, el salario que se devengaba, por ejemplo, también las funciones que yo cumplía o el cargo, todo esto hace que mi declaración esté más completa y que la administradora pues le dé un trámite idóneo y no empiecen a requerir y requerir documentos y esto se quede en un trámite de radicar, recibir respuestas de requerimiento, volver a radicar. No, la idea es que desde el principio se radique toda la documentación completa que exigen para los cálculos actuariales. Es diferente, a pesar de que es un mismo trámite, como solamente la ley ha definido qué es la figura jurídica y para qué sirve. Entonces, no hay digamos, en la ley no existe un checklist de los documentos que se deben radicar. Entonces, cada administradora, bien sea un fondo privado o Colpensiones, tiene los documentos que exigen ellos para dar trámite a este tipo de solicitudes. Ahora, es importante y conforme al criterio que ha señalado Colpensiones, que si yo estoy afiliado en Colpensiones y eventualmente quiero solicitar la liquidación de un cálculo actuarial, en primera medida identifiquemos el tipo de sociedad para la que yo trabajé, porque ya vimos que si, por ejemplo, yo trabajé para una sociedad de capital y esta sociedad de capital se encuentra liquidada o disuelta, a mí no me van a permitir liquidar un cálculo actuarial porque las obligaciones de esta persona jurídica se extinguieron al momento de la disolución y liquidación. Entonces, en estos casos, una opción viable es solicitar a través de mi empleador, ya no como persona jurídica, sino como persona natural, la liquidación eventual de este cálculo actuarial. Y aquí nos surge una duda importante y es, por ejemplo, si yo como trabajador independiente no efectúo aportes a seguridad social, es decir, yo estuve, no sé, 5 años, 250 semanas, trabajando como independiente en diferentes actividades y en esos 5 años nunca realicé aportes a seguridad social. Yo puedo presentarme ante Colpensiones y solicitar la liquidación de un cálculo actuarial. La respuesta a eso es no. No, porque para que se dé un cálculo actuarial y como lo vimos anteriormente, la característica importante es que exista una relación laboral. Luego, entonces, yo no puedo decir que yo tuve una relación laboral conmigo mismo y que yo mismo omití realizar aportes a seguridad social. Jurídicamente la figura no existe, por lo que en el evento en que yo, como trabajador independiente, no haya realizado los aportes en tiempo, hay que revisar cada caso particular. Entonces, puede ser que yo estaba afiliado, yo era trabajador independiente, yo realizaba aportes a seguridad social y resulta que hice mis aportes en el año 2011, 2012, en el 2013 no lo hice ni en el 2014, pero en el 2015 lo volví a hacer. Es decir, tengo 2 años en los que no realicé aportes, pero sí hay una preexistencia de afiliación.
Entonces, si yo evidencio en mi historia laboral que existe esa afiliación y que yo efectivamente estaba cotizando al sistema, pero que por una omisión no realicé aportes durante 2 años, existe la posibilidad, y si es válido, que yo liquide una deuda, ¿no? Un cálculo actuarial, porque yo no tenía una relación laboral conmigo mismo, pero sí tengo una deuda con el sistema frente a los aportes que realicé, que no realicé y que omití realizar. Entonces, aquí el elemento primordial y lo más importante es que exista una afiliación. Porque si yo no efectué afiliación, es decir, yo fui trabajador independiente, pero yo nunca efectué la afiliación, pues no es posible liquidar la deuda porque para la administradora yo no era un cotizante. Ahora, en este punto, pues quiero estar dispuesta pues a las preguntas que ustedes tengan. Nuestra asesoría es de manera gratuita a través de nuestro equipo jurídico y a través de nuestro equipo comercial. Recordemos que lo que hablamos aquí frente al caso de las correcciones de historia laboral y los cálculos actuariales es un macro de lo que significan los procesos, pero todos los casos son diferentes, es decir, todas las personas tienen historias laborales diferentes, no todo el mundo tiene las mismas inconsistencias, puede ser que unas personas tengan periodos que falten, puede ser otras que tengan los periodos y no estén acreditados de manera correcta. Entonces, por ejemplo, y sucede mucho, las personas que estuvieron afiliadas en un fondo privado y posteriormente se trasladaron a Colpensiones, al momento de hacer ese traslado, activaron mi afiliación, perfecto, yo ya estoy afiliado en el otro régimen, pero resulta que yo veo mi historia laboral y no están los aportes. Entonces, todo esto se tramita a través de una corrección de historia laboral, pero todos los casos son diferentes y pues cada caso es puntual. Entonces, sí es importante la asesoría de un profesional y que ustedes se interesen por verificar sus historias laborales y evidenciar que efectivamente los salarios y los tiempos de servicio que estuvieron ante un empleador, bien sea público o privado, se encuentren convalidados en su historia laboral. Bueno, muchísimas gracias, doctora Tatiana. Pues antes de que pasemos a algunas de las preguntas, ustedes están viendo en pantalla nuestros números, nuestras líneas de contacto. Es muy importante que de verdad tomen una asesoría si se encuentran dentro de estos casos. Y pues bueno, vamos a dar paso a alguna de las preguntas, por lo cual pueden dar clic en el botón levantar la mano, como les comentábamos al inicio. Vamos a intentar dar paso a la mayoría de preguntas. Si por tiempo alguno no le podemos responder, es necesario que por favor nos dejen sus datos de contacto. Entonces, vamos a ver si hay alguien que levante la mano. No sé, están como muy tímidos. Por favor, pregúntenos. También tenemos una abogada que de manera interna en el chat nos está colaborando, respondiendo algunas preguntas. Entonces, bueno, voy a leer una de las preguntas, doctora Milena, si quizá me permites. Entonces dice, la señora Maribel Morales Cortés. Dice, buenas noches, me encuentro afiliada a Colpensiones y cada 4 meses reviso la historia laboral y primero me aparecen algunas semanas, luego me aparecen menos. ¿A qué se debe esto? Gracias. Bueno, buenas tardes, señora Maribel. Primero quiero agradecer su pregunta y la participación en la presente videoconferencia. Es muy importante el ejercicio que usted realiza frente a la revisión de su historia laboral. Vemos aquí un caso de primera mano en cuanto a una persona que está realizando sus revisiones periódicas de la historia y la historia presenta inconsistencias. Estas inconsistencias se deben a que la historia laboral se carga a través de procesos masivos en frente a las bases de datos que dispone cada administradora. Entonces, sí es importante que usted verifique si, por ejemplo, los 30 días de cotización que está realizando, bien sea como dependiente o independiente, se acreditan en 30 días y si esto sí está sumando las semanas que deberían sumar.
porque en caso de que no sea así, o en caso de que, por ejemplo, no aparezcan los ciclos completos, es decir, aparezcan meses intermitentes, porque sucede, por ejemplo, está enero, está febrero, de febrero se salta a mayo, junio, luego se salta a septiembre y así en varios años, y entonces yo voy teniendo meses embolatados en mi historia laboral. Entonces sí es importante que si esto está sucediendo en su historia laboral, puede incluso anotar nuestros números, nosotros nos contactamos para que revisemos su historia laboral y verifiquemos si eventualmente hay lugar a un trámite de corrección de historia laboral, porque no es normal que en un mes a usted le aparezca un número de semanas y al siguiente mes le aparezcan menos y al siguiente le vuelvan a aparecer un número diferente, no es normal y la historia laboral no debería aparecer de esa manera. Listo, doctora, muchas gracias. Voy a hacer lectura de otra pregunta que nos hace Jenit Pérez Álvarez. Nos dice, una pregunta, ¿quién asume el dinero que genere este cálculo actuarial? Si ya la persona cumplió el tiempo y semanas cotizadas, ¿lo hace el fondo y este después le cobra al empleador? ¿O mientras que el empleador no pague este dinero, el fondo no reconoce la pensión? Bueno, muchas gracias por su pregunta, señora Jenit. Este dinero lo tiene que asumir el empleador, es decir, el empleador es el que tiene que cancelar el dinero. La jurisprudencia se ha pronunciado frente a casos, digamos que similares, y ha dicho que a los trabajadores no se les pueden imputar cargas administrativas que no están obligados a soportar, y si eventualmente la administradora conocía la relación laboral y no realizó, por ejemplo, el proceso de cobro, ellos sí tendrían que entrar a asumir la pensión mientras hacen el recobro. Pero esto en cuanto a, por ejemplo, una deuda, porque si es, por ejemplo, en este tema puntual del cálculo actuarial, hasta que el empleador no pague el cálculo actuarial y las semanas no se convaliden en la historia, a mí no me van a reconocer la pensión. Ahora, lo que yo les contaba hace un segundo de que el afiliado no puede soportar estas cargas administrativas, también es importante resaltar que las administradoras, siempre y cuando la persona no tenga las semanas completas, no reconocen el derecho pensional. Y para acceder al derecho, por ejemplo, podría acudirse a una acción de tutela, pero para que vía tutela me reconozcan la pensión, se deben demostrar unas particularidades, y es que la persona, por ejemplo, sea un sujeto de protección especial constitucional, pero en principio, sí, hasta que el empleador no pague los aportes y estos no se convaliden en mi historia laboral, a mí no me van a reconocer la pensión. Listo, doctora Tatiana, muchas gracias. Tenemos dos personas con la mano levantada. Vamos con el señor José Bedoya. Señor José, buenas tardes. Por favor, active su micrófono. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, señor. Gracias. Mi nombre es José, les estoy hablando aquí desde Boston, Estados Unidos, y mi pregunta básica es la siguiente. Yo trabajé muchos años en Bogotá en una empresa y yo tuve siempre la duda de que me faltaron algunas semanas después de que yo me retiré. Ahora que yo quise recuperar o hacer el trámite para que me devuelvan esas semanas, me di cuenta que esa empresa ya no existe. ¿Cómo hace uno ahí para averiguar con esas semanas? Porque la empresa ya no existe, se desapareció, entonces ¿dónde están esas semanas? ¿Cómo hago el trámite ahí? Señor José, quiero hacerle una pregunta. ¿En su historia laboral sí hay semanas cotizadas por esa empresa o no aparece nada de la empresa? Sí me cotizaron unos años, Ok, pero faltan unos años. listo. Su caso es muy común, señor José. Realmente nosotros hemos tenido casos como el suyo frente a correcciones de historia laboral. Se inicia un trámite de corrección de historia ante la entidad en la que usted se encuentre afiliado, bien sea un fondo privado o bien sea Colpensiones. Se solicita a la administradora verificar en sus bases de datos si esta persona jurídica realizó aportes y estos aportes no se encuentran convalidados en la historia. Ya después, pues la administradora emitirá su respectiva comunicación luego de realizada la investigación y dirá, mire, sí, encontramos las semanas. De hecho, yo tuve un caso en el que el señor tenía apenas como 200 semanas, no tenía más, y logramos recuperar más de 800 semanas
con la corrección de la historia laboral. Entonces tendríamos que entrar a verificar su historia laboral, revisar ante la administradora en la que está afiliado a través de un trámite de corrección y eventualmente buscar esa persona jurídica, porque a pesar de que la persona jurídica ya esté extinta, pues detrás de esa persona jurídica existían unas personas naturales. Y si la persona jurídica era una sociedad de personas, como lo hablamos al principio de la charla, nosotros podríamos entrar a reclamarle a las personas que eran, por ejemplo, los socios en su momento, para que se paguen esas semanas que no se cancelaron en debido momento. Si usted gusta, nos puede dejar sus datos y nos contactamos con usted para darle pues una asesoría personalizada y ya revisar de primera mano su historia laboral. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias a usted, señor José, por su participación. Bueno, veíamos antes en las pantallas nuestras redes sociales. Esta charla está siendo transmitida también en nuestro Facebook Live. Si alguien pues quizá llegó tarde y desea de nuevo verla, puede entonces obtener el material desde nuestras redes sociales, ya aparecen en pantalla, entonces los invito también a que nos sigan. Nosotros constantemente estamos enviando pues información en nuestras redes sociales de todos los cambios que han venido surgiendo durante pues todos los decretos que en este momento están surgiendo. Entonces los invitamos para que estén muy atentos en nuestras redes sociales. También pues los invitamos a que nos sigan formulando preguntas. Ya no hay nadie levantando la mano. Le pido al señor José Bedoya que por favor cierre su micrófono para que no tengamos inconvenientes de comunicación. Bueno, tenemos una pregunta, doctora Tatiana. Nos dice la señora Luz Elena Velázquez Mejía. Si tengo tiempos cotizados a CASDAC y aún no están en mi historia laboral de Colpensiones, ¿cómo las recupero? Son 15 años. Gracias. Bueno, señora Luz Elena, muchas gracias por su pregunta. Frente a los tiempos de CASDAC, hemos tenido varios casos, realmente son muchos, frente a inconsistencias, frente a los tiempos que se debieron haber cotizado, hay que entrar a verificar el momento en que se dio esta relación laboral y si, por ejemplo, hay lugar a bono pensional. Entonces, en su caso particular, se debe iniciar una reclamación administrativa ante CASDAC para que esos periodos sean convalidados en su historia laboral y estos periodos pues puedan sumar semanas en su historia, pero en este trámite específico, el trámite de corrección no va ante la administradora en la que usted se encuentra afiliada, sino ante CASDAC para que nos certifique esos tiempos y esos tiempos puedan entrar a sumar semanas en su historia laboral. Bueno, muchísimas gracias. Espero que pues le hayan dado solución al inconveniente, señora Luz. La señora Marta Lucía nos está saludando. Buenas tardes, señora Marta. Si gusta puede activar su micrófono y pues formularnos la pregunta. Bueno, vamos con otra pregunta. La señora Luzmeri López Ramírez nos dice: buenas noches, a mí me faltan como 3 años que nunca me cotizaron al seguro. Por hacer el reclamo, ¿cuánto habría que pagar? Eso fue en el año 2005, 2006, 2007. Ganaba el mínimo, el cálculo se hace con el mínimo de esos años o con el mínimo actual. Bueno, buenas noches, señora Luzmeri, muchas gracias por su pregunta. Para realizar la corrección de estos años, pues efectivamente se podría hacer a través de una liquidación. No le puedo decir exactamente cuánto sería el valor que debería pagar. Lo que sí le puedo decir es que se hacen con el mínimo de la época, no con el mínimo de este año, sino que la deuda se calcula con el mínimo de la época, pero hay que entrar a revisar estos tiempos, es decir, yo no simplemente puedo liquidar planillas y pagarlas y que esto se acredite en mi historia laboral. Si yo era empleado dependiente, es mi empleador el que tiene que realizar esta liquidación
administración, o si es a través de un cálculo actuarial también se debe hacer a través del empleador. Entonces sí es importante que se revise su caso particular, puede dejarnos sus datos y nosotros con gusto le atendemos y le decimos, ahí sí, viendo su historia laboral, cuánto sería el aproximado de lo que se debería pagar por esos años y cuál es el trámite que corresponde, es decir, no siempre es pago de deuda, no siempre es cálculo actuarial, puede ser una u otra, entonces hay que revisar el caso particular. Listo, doctora Tatiana, muchas gracias. Vamos con la pregunta del señor Juan Pérez. El señor Juan dice, adelanté el trámite de cálculo actuarial y después que se hizo el pago del periodo omitido, 1979-1980, el fondo privado pide un documento de conciliación con el empleador, persona natural, para continuar con la actualización de la historia laboral. Pero esa persona falleció hace más de 10 años y no se conoce el paradero de los herederos o familiares. Sí existen documentos soportes del vínculo y certificado de los ingresos de esos años, pero ahora eso ya no es suficiente para el fondo privado. Ok, bueno, señor Juan, muchas gracias por su pregunta. Tendríamos que entrar a revisar este caso particular en el que ya se pagó el cálculo actuarial, verificar si efectivamente el cálculo se solicitó a través de la persona jurídica y si en el interregno pues, de que el cálculo entrara en su historia laboral, su empleador falleció. Si es así, pues aquí el fondo privado nos está obligando a un documento que es imposible conseguir y pienso que revisando su caso particular, de pronto vía tutela, se logrará la convalidación de la historia por imponer cargas administrativas que son imposibles de cumplir. Pero pues, como le digo, hay que revisar el caso particular para verificar los acontecimientos y las circunstancias en las que se liquidó ese cálculo actuarial. ¿Listo? Pues bueno, sí, por favor, déjenos sus datos. Sabemos que todos los casos son totalmente diferentes. Cada caso es particular, por eso cada caso requiere de una asesoría personalizada. Los invitamos a que por favor nos contacten. Antes de finalizar, queremos agradecer a nuestra conferencista el día de hoy, la abogada Tatiana Monroy de nuestra firma, y pues a la doctora Milena Farigua, quien estaba también respondiéndoles algunas preguntas en el chat. Y muchas gracias a ustedes dos por compartirnos sus conocimientos, gracias a ustedes también de antemano por el tiempo. Les estamos dejando una encuesta para que por favor nos ayuden con esta información. Esperamos que el tema haya sido de su interés. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y que tengan una feliz noche. Muchas gracias, buenas noches.